Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Lucas capítulo 12, versículo 39 al 48. El Evangelio nos coloca el día de hoy ante dos realidades: un padre de familia y un administrador. El padre de familia que no sabe a qué hora va a llegar el ladrón, pero tiene que estar preparado para no dejar que se meta por un boquete, se robe las cosas de la casa, le haga daño a la familia y asuste a todos los de la casa. El Evangelio primero nos muestra el trabajo de un papá, el trabajo de una mamá, que muchos han olvidado hoy día. Las responsabilidades que tienen los padres con los hijos para que los ladrones, que son los enemigos del alma, el pecado, no se metan en la familia. Y cuántos padres han dejado que los ladrones se metan: borracheras, alcohol, droga, prostitución, malos amigos, y se han quedado callados, que los ladrones roben el alma de sus hijos. Y en segundo lugar, nos presenta a un administrador flojo y perezoso, que no le importa que viene su patrón y ahí se descuida. A un sacerdote, a un diácono, a un ministro de las cosas de Dios, que se descuida y por descuido dejó que se metieran los ladrones y se metieran los pecados, porque se prefirieron quedar callados y no dijeron nada. De eso vamos a hablar en este Evangelio. El padre de familia y el administrador, que él se le dio un cargo, una responsabilidad, y prefirió quedarse dormido. Pero también el buen administrador, que se preocupó por los de su casa y Dios le dio un premio. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 39. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es el designio que no había sido manifestado a los hombres en otro tiempo, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo van cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todos. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor,
por quien hemos acercarnos libremente y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y Salvador. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Todos. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de su servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía,
recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 39 al 48. San Lucas, capítulo 12, versículo 39. El Evangelio de hoy nos presenta dos realidades. La realidad de los padres con relación a su familia, el deber de cuidarla, de protegerla, de que los ladrones no se metan. Y, en segundo lugar, el deber de los servidores, sacerdotes, consagrados que trabajamos en la iglesia, de no ser flojos y perezosos, de no estar en el servicio de la iglesia para humillar al otro, para aprovecharme y abusar de mi autoridad en contra del otro, para no aprovechar de hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Vamos con el primero. El papá que debe estar responsable de su casa. Yo no sé en qué momento los hombres y las mujeres decidieron ser padres. Algunos querían ser papá y mamá. Algunos lo tenían planeado y preparado. Otros ni se supo el momento porque se encontraron, porque se dieron una oportunidad, porque estuvieron juntos, se hicieron padres. Lo cierto es que el Evangelio presenta a un padre cuidando a su familia y dándole la comida a su tiempo y dándole el alimento y sobre todo, no permitiendo que se le metan los ladrones en la casa. Si el padre de familia supiera a qué hora le va a llegar el ladrón, estaría preparado para que el ladrón no se le metiera por un boquete en la casa, para que el ladrón no se metiera a robar su casa, a asustar a sus hijos, a golpear a su esposa, a atemorizar a su familia y a dejarles un trauma. Si un ladrón se mete en la casa y en la casa está el papá y la mamá, los ladrones pueden hacer muchas maldades. Los ladrones pueden hacer muchas cosas malas, pueden hacer muchas cosas que destruyan la integridad de la familia. Y la función del padre es estar pendiente para llamar a la policía, para no dejarlo meter, para estar preparado y sacarlo si es posible a punta de piedra, pero que se vaya. Esa es la responsabilidad que quiere Cristo con los padres hoy día, que cuiden a sus hijos, que cuiden a su familia, que cuiden su hogar. Los padres hoy día son padres y algunos no saben ni cómo. Se hicieron padres y tuvieron sus hijos
y piensan que sus hijos no son su responsabilidad. Un momentico. Si su hijo se llega a perder, si su hijo se llega a ir por malos caminos, si su hijo se llega a desviar del buen camino, se va detrás de la droga, de la prostitución, los ladrones del alma, se va detrás de las malas amistades, detrás de las armas, detrás de los robos, se va y se cambia inclusive el sexo, se convierte en una persona mala. Vinieron los ladrones, se lanzaron contra su hijo, lo robaron, le robaron la identidad. Ya no sabe si es hombre, ya no sabe si es mujer, ya no sabe si es bueno, ya no sabe si es malo. Le robaron la identidad de persona. Llegaron los ladrones, le cayeron encima, lo destruyeron, se lo llevaron al vicio, al pecado y a la perdición. Usted, papá, usted, mamá, son los responsables principales de la perdición en el pecado que sus hijos tuvieron. Aquí no venga a decir yo soy inocente, mi hijo es grande, yo soy inocente, yo no sabía nada de mi hijo, porque usted es el responsable y usted es el encargado de sacar a los bandidos y a los ladrones de su casa para que no le hagan daño a sus hijos llevándolos al vicio y al pecado. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Lo sabía o no lo sabía? Si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría preparado. ¿Cómo es eso que los padres hoy ya perdieron el control de la casa? ¿Cómo es eso que ahora son los hijos los que mandan? ¿Cómo es eso que los padres ahora le dicen a los hijos, amén? Sí, señor, sí, mi hijito, como usted diga, hijo, lo que usted mande, lo que mande mi príncipe, lo que mande mi princesa, ya va. Los ladrones están llegando a su casa por internet, por computadora, por celular, por amistades, por el televisor, por la escuela, por la universidad, por todos lados. Llega su hijo y le dice, mamá, en la escuela me dijeron que Dios no existe. ¿Y usted qué le dice? Se queda callado. Ay, mijito, no le crea nada. ¿Por qué no agarra la Biblia y se pone a leerle la palabra de Dios? ¿Y por qué no se pone a leerle el libro del Génesis donde dice que Dios creó el cielo y la tierra? Le dice, venga para acá, hijo. En la escuela se lo van a decir. Yo no había tenido tiempo de explicarse. Siéntese aquí, yo le voy a explicar. Eso que están diciéndole en la escuela son personas que viven sin Dios y quieren que usted viva de la misma manera. Nosotros sí creemos en Dios y como creemos en Dios debemos profesar nuestra fe. Dios sí existe. Agarré la Biblia y le leí. Usted le espantó el ladrón que le está metiendo en la cabeza cizañas y piojos a su hijo para que crea y se vuelva en un ateo y deje la fe y deje el cristianismo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Ha hecho eso con su hijo? Mamá, en la escuela nos enseñaron que para no quedar embarazada, para no embarazar a alguien, hay que utilizar los métodos anticonceptivos. Hay que utilizar estas cosas que ofrecen. Y allá en la escuela inclusive los están regalando y promocionando. Mamá, eso, tranquila hija, vamos mejor al médico y yo la llevo para que le coloquen un aparato para que usted no quede embarazada y usted hijo venga para hacerlo. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Tenemos padres que se han convertido en alcahuetas del sistema. Tenemos madres que se han convertido en alcahuetas y que le han enseñado a sus hijos lo mismo que el mundo. Y eso que son padres cristianos, pero no son de los que dicen la Biblia. Si el padre estuviera pendiente, no permitiría que el ladrón se metiera en su casa. ¿Por qué no agarra la Biblia y le lee 1 Corintios 6:18 que dice que la fornicación es un pecado? Y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no para estar fornicando. Llega el hijo, llega la hija, robado y sin pistola de la universidad. Mamá, allá en la escuela llegaron las organizaciones abecedarios, JPQH, y dijeron que uno es libre de escoger, que uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Que yo puedo ser, si quiero mujer, si quiero hombre, que no hay ningún problema.
y nos explicaron cómo era. Si usted no agarra la Biblia y se sienta con su hijo y le explica las cosas, téngalo por seguro que no solamente le metieron la cizaña en la cabeza, sino que de aquí a 1 a 3 años tenía un hijo que se convirtió en hija y tenía una hija que se convirtió en hijo. Si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría preparado y no permitiría que los bandidos se metieran en su casa. ¿Y cuántos bandidos se meten en la casa? ¿Y cuántos ladrones del alma se meten en la casa? ¿Y cuánta gente mala se mete en la casa para meterle porquerías y cochinadas a su hijo? Y usted no mueve ni un dedo, y usted se queda callado, y usted guarda silencio, y a usted no le importa. No se toma el tiempo para conversar con sus hijos en las escuelas y en las universidades, en la calle, en el televisor, en el celular. Están los ladrones que pululan, que están de a muchos, que sobresaltan y se están robando las almas, la inocencia, se están robando la vida de sus hijos. Y usted, callado, en silencio, que los ladrones se metan. Claro, si estos padres de los que les hablo tienen a sus hijos y va y los tiran allá donde el abuelo, que el abuelito lo cuide, que la abuelita la cuide. Si estos padres de los que les hablo prefieren el trabajo y el dinero a la educación, llegan cansados de su trabajo y en vez de sentarse con sus hijos a hablar, conversar, dialogar, aclararles dudas, explicarles cómo está el mundo, prefieren tirarse en el mueble a ver televisión, prefieren tirarse en el mueble a ver un partido de fútbol, prefieren irse de farra con sus amigos, prefieren irse a tomar con sus amigos y sus hijos bien robados y sin armas, bien robados y sus pistolas en la casa, porque los bandidos del alma se están metiendo y los padres le dedican la educación de los hijos a los abuelos. Y no es que los abuelos no lo puedan hacer, claro que sí, pero usted es el papá y usted es la mamá, y dice la Biblia que es el papá y la mamá el que tiene que correr los ladrones, el que tiene que correr los malhechores de la vida de su familia, de su hogar, y ustedes padres lo están descuidando. Si usted, mamá, en vez de llevar a su hija y enseñarle las cosas de la vida, le enseña la vulgaridad en el vestir, le enseña la vulgaridad en el hablar, le enseña que entre más muestre es mejor, le enseña a exhibir su cuerpo, le está enseñando cómo colocar su cuerpo al servicio de la prostitución. Y usted se va a dar cuenta cómo su hija se va a dejar llevar por las modas, se va a dejar llevar por los refranes, se va a dejar llevar por los vestidos, por lo que esté pasando y no le enseña. Su hija va directica a la perdición porque usted, mamá, no cuidó que los ladrones no se metieran a su casa y se metieron y le robaron la fe, le robaron la dignidad, le robaron el decoro, el respeto. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ay, padre. El padre y la madre tienen que estar pendientes de la educación del hijo. El padre y la madre no deben permitir que los ladrones del alma se metan. Y tenemos una cantidad de padres y de madres en silencios, callados, que dejan que a sus hijos los roben los enemigos del alma y se pierdan. ¿Cuántos jóvenes y niños buenos se han echado a perder porque papá y mamá, cuando sus hijos los necesitaron, ahí no estaban pendientes? Cuando sus hijos requirieron de ellos para preguntarles, para hacerle alguna interrogación sobre alguna situación de la vida, los regañaron, los gritaron o no estaban en la casa, estaban ausentes, y estos hijos prefirieron que los amigos les explicaran y los amigos le explicaron mal y le robaron el alma y se perdieron y se torcieron. Y ahora sí, no sé qué hacer con mi hijo, padre. Haga una oración por mi hija. Están echados a perder. Miren cómo andan. Yo no sé qué hice mal. Sí, ¿sabe qué hizo mal? Se durmió. Y cuando usted se duerme, se metió el ladrón y robó su inocencia, robó su alma y les enseñó los vicios. Y como usted estaba dormido, bien y chévere, dice la parábola, vino un enemigo mío y sembró la cizaña. Mientras que los trabajadores dormían, vino el enemigo mío y sembró la cizaña. ¿Cómo la ve? ¿Quiere que la arranquemos? No, déjela ahora que crezca junto. El niño no lo llevo a la misa. El niño no lo llevo a la catequesis. El niño lo llevo para que los abuelos lo cuiden. Al niño le complazco su capricho, lo que quiere comer.
a la hora que quiere dormir, lo que quiere ver y lo que quiere hacer. El niño está chiquito. Hay que dejarlo que haga lo que quiera. Que él decida lo que quiere ser, si es hombre o mujer. Que él decida por sí mismo por dónde quiere caminar, cuáles son sus amigos. Al niño le doy permiso para que vaya a la fiesta, para que vaya a las pijamadas, para que se trasnoche a la hora que quiera. Al niño le doy permiso para que salga cuando quiera. Usted es un padre irresponsable que está dejando que a su hijo lo roben las personas malas. Está dejando que los ladrones del alma se le metan en la casa. Y después cuando ese niñito, esa niñita crezca, que usted no estuvo pendiente y no se preocupó para que no le robaran el alma, usted va a llorar lágrimas de sangre y va a sufrir mucho, papá y mamá, porque ese niño o esa niña que era su responsabilidad y usted no debía permitir que los ladrones se metieran en su casa, ahora se echaron a perder. Y ahora usted no sabe qué hacer y anda llorando y anda rezando y anda lamentándose y sufriendo porque su hijo a los 15 años que tiene es un rebelde. Porque su hijo a los 15 años que tiene no le hace caso, es un vulgar, tiene amigos malos, le mete a la droga, le mete al alcohol, le mete al cigarro, le mete a cualquier cantidad de vicio porque usted no lo cuidó de los amigos del alma, de los enemigos del alma que le robaron la fe. Así o más claro. Esa niñita que usted dejó salir con los amigos, esa hija suya que la dejó vestir como a ella le daba la gana, esa hija suya que usted la dejó ir a fiestas y la dejó tomar y la dejó en libertad porque cuando yo era niña tenía que taparme, ahora que mi hija muestre todo, porque cuando yo era niña estaba sometida, ahora que mi hija haga lo que quiera. A esa niñita que usted no le puso freno, que usted no la jaló, que usted no le corrigió, le apretó la tuerca, ahora tendrás que pagar las consecuencias porque le llegaron los ladrones, se le metieron en la casa y ahora hasta páginas pornográficas vende con su cuerpo y ahora hasta novios y novios tiene, ahora hasta enfermedades tiene, ahora usted no le hace caso, no le ayuda en la casa, solo quiere calle, ahora esa hija se perdió, la robaron, los ladrones llegaron, la destruyeron, porque usted fue una permisiva, porque usted fue una madre permisiva que le dijo a su hijo que a su hija que hiciera lo que quiera y su hija hizo siempre lo que le dio la gana y mire las consecuencias. Su hija es una grosera, una vulgar, no le obedece, usted ni le puede hablar porque hace lo que quiera. Ay, es que mi hija así. Ay, es que padre, los niños aquí en este país son así. Ay, es que mire, eso es así. Uno no les puede decir nada. A usted lo criaron con buenos fundamentos. Sus padres eran una fiera para que el enemigo, el diablo, no se metiera en su casa. Sus padres lo miraban a usted fumando y le daban una muenda de palo. Sus padres lo miraban a usted en tomadera y en fiesta y lo regañaban, lo castigaban. Sus padres no fueron ningunos dormidos. Sus padres no fueron ningunos permisivos. Sus padres, si estuvieron con usted en su casa y fueron responsables, a la hora se tenían que acostar a dormir. A la hora se tenían que parar. Si le servían frijoles y arroz para que comiera, usted se los comía. Usted no podía cambiar la comida y hacer en su casa lo que quería. A usted ni llave le daban de su casa para que saliera y llegara a la hora que quisiera. Tenía normas, tenía condiciones. Y si usted estaba muy alzado, muy grosero, pues váyase de la casa y aquí no venga a molestar. Así lo criaron a usted, lo formaron a usted, lo educaron a usted con formas estrictas de educación que ahora usted valora, que ahora usted se da cuenta de los resultados, que ahora usted se da cuenta de que esas palizas, esos papaos que le dieron cuando era pequeño, le sirvieron para ser el hombre y la mujer que son. Sus padres sí se quemaron las pestañas y se esforzaron por su educación, pero ustedes no se están dedicando a los hijos y como el evangelio los conoce, le dicen, si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría preparado. Y les han llegado los ladrones a su casa y se les han metido en su hogar y han hecho fiesta y sus hijos los han perdido y ustedes están dormidos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así estamos. Eso pasa
con los padres de la luna, con las madres que viven allá. ¿Sí, señor? Primer ejemplo, ya lo voy a leer. Segundo ejemplo que pone el Evangelio. Dice, supongamos un administrador a quien su amo ha puesto... los apóstoles le dijeron, ¿eso lo dice por nosotros o por quién? Los apóstoles quieren un poquito también. Los apóstoles son los que sirven a Jesús. Los discípulos son los que sirven a Jesús. Sacerdotes, monjas, obispos, religiosos, suma y sigue. Todos los que somos consagrados para el servicio de Dios. Dice Pedro, ¿eso lo dice por nosotros o por ellos? Y Jesús le dice, supongamos un administrador a quien su amo coloca al frente de su casa para que le ofrezca la comida a su tiempo. Si el administrador se porta con rectitud, le lleva la comida a su tiempo, hace lo que tiene que hacer, bienaventurado será cuando llegue su amo y lo encuentre cumpliendo con su deber. Le quitará el manto y se pondrá a servirlo, lo premiará pues. Estén vigilantes, lo premiará. Pero si el administrador es malo y dice, mi amo tarda en llegar, se pone a comer, a emborracharse, a beber, y no se dedica por hacer su trabajo, sino por otras cosas importantes. Pobrecito ese, cuando llegue su patrón y lo encuentre incumpliendo con su deber, le dará la misma paga que los desleales. Le dará un castigo por portarse de esa manera. El siervo que conociendo la voluntad de su amo hace lo contrario recibirá muchos azotes. Y el que sin conocerla hace lo contrario recibirá pocos. En español, nosotros, los que predicamos, los que evangelizamos, los que llevamos la palabra, tenemos una responsabilidad. Isaías, capítulo 56, versículo 10, lo dice de una manera hermosa. Esta cita bíblica muchos de ustedes se la saben, la han leído, anteriormente la hemos leído, pero hoy yo quiero leerlas de nuevo. Solamente leída para que ustedes la vean, para que ustedes la saboreen. Y no digan, el Padre lo dijo por mí. Mire, yo no sé quién, el Padre... Agárralo quien quiera. Esos cuidadores, esos administradores, esas personas a quien el Señor puso al frente de su servidumbre, esos sacerdotes, esos obispos religiosos, comprometidos, consagrados, esos cuidadores, todos están ciegos. ¿Cuál es el primer error de un administrador, de un cuidador, de un centinela? La ceguera. Cuando uno se queda ciego, significa que no ve ni adelante y no ve ni atrás, no ve a un lado y no ve a otro lado. Le pasan las cosas malas, le pasa el pecado y como no ve, tampoco habla. Esos cuidadores, muchos, están totalmente ciegos. Abro un paréntesis. Se me olvidó el nombre del sacerdote, que no estaba ciego, de México, de Chiapas. Y por no estar ciego, levantó la voz y dijo, no al pecado. No al vicio, no a las cosas malas, no a la corrupción, no a la muerte. ¿Se recuerdan? Coloquen el nombre del sacerdote. ¿Y qué le pasó? Salió de la misa, iba a la otra, y como no estaba ciego y estaba viendo, dijeron, a este hay que callarlo. Sacaron un arma y le quitaron la vida. A ese que estaba viendo el mal, a ese que estaba viendo el pecado, a ese buen administrador que estaba al frente de su familia, de su hogar,
a ese que estaba al frente de la servidumbre, de la responsabilidad de su iglesia, de su parroquia, que salía con el pueblo, que trabajaba con el pueblo y con la gente, prefirieron cerrarle los ojos, callarlo. Qué tristeza más grande con este sacerdote. Lo mataron porque miraba, porque hablaba, porque decía, porque era un buen administrador que vio, que observó, que pudo decir las cosas. Cierro el paréntesis. Otro ejemplo, Monseñor Romero, que pudo ver, que pudo hablar, que no estaba ciego, que podía ver, que era un buen administrador, que era un buen cuidador. Necesitamos más de esos que puedan hacer que el mundo abra los ojos, que pueda hacer que el mundo vea, que pueda hacer que el mundo observe la realidad y pueda cuidar la casa de Dios que es la iglesia, que pueda cuidar la casa de Dios que nos ha encomendado la esposa de Jesucristo que es la iglesia, que no guarde silencio, que pueda ver a una costa de la propia vida. Esos cuidadores están todos ciegos. No saben nada. Estudiaron, se prepararon, tuvieron doctorados, tuvieron magíster, tuvieron títulos. Pero a la hora de predicar se hacen los que no saben nada. Saben que hay vicios, saben que hay pecados, saben que hay cosas que denunciar y se hacen los musiut. No saben nada. Aún teniendo el conocimiento, aún teniendo la sabiduría, aún sabiendo las cosas, dicen, no diga nada, quédese callado, no se meta en problemas, no se meta en dificultades. Amigos de los hombres, enemigos de Dios. Amigos de Dios, enemigos de los hombres. Oigan bien, háganse amigos de los hombres y se ganarán la enemistad de Dios. Háganse amigos de Dios predicando la palabra y se ganarán el desprecio y de los hombres, la enemistad de los hombres. Más le vale al ser humano hacerse amigo de Dios y saber decir las cosas a su tiempo, ser un buen cuidador, un buen centinela, una persona que pueda decir bien las cosas a costa de lo que venga, que ser un amigo de los hombres. Ahorita Isaías lo va a decir, que se quedan callados, que no hablan y no dicen nada, porque perdemos a la gente de la iglesia, porque se va la gente de la iglesia, porque la gente se aleja. Para la muestra, un botón. Díganme ustedes cómo predica el Padre Marcos. Bonito, hermoso, lindo, con flores, con adornos, o sin pelos en la lengua, sin tapujos, diciendo las cosas claras. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Y por qué no están con aquellos que dicen las cosas bajito, que colocan pañitos de agua tibia? ¿Por qué no están con aquellos que dicen cositas para tranquilizar el alma, pero no para decir la verdad? Porque al pueblo le gusta que le digan la verdad. Porque a los cristianos les gusta que les hablen claro. Necesitamos pastores que digan las cosas, que sean buenos administradores de las familias, que le sepan enseñar las cosas a la gente, que le sepan hablar con claridad al pueblo y que el pueblo entienda la palabra de Dios y entendiendo la palabra de Dios pueda decir, voy a cambiar, voy a mejorar. Por eso muchos se quedan aquí y están aquí y aquí no hay ninguno obligado y ustedes están escuchando el evangelio porque les encanta que el sacerdote les diga las cosas como son y no con mentiras. Y aquellos que no saben nada, que aún teniendo títulos, la gente se le va y se le aparta. Y cada día tienen la iglesia más vacía. Para la muestra un botón. A la prueba me remito para que ustedes vean. Oigan, esos cuidadores están todos ciegos, no saben nada. Son todos como, ejemplo, perros mudos. Los malos administradores, los que descuidan la casa, son como perros mudos que no saben ladrar, que no pueden ladrar,
que no les da la gana ladrar porque se ganan enemigos, porque se ganan personas contrarias, que no quieren decir las cosas, que no quieren hablar porque se ganan contrarios. Esos cuidadores mudos son unos perros mudos, porque si llegan a ladrar, se meten en problemas, se meten en dificultades. Amigos de los hombres, enemigos de Dios, amigos del qué dirán, enemigos de la palabra de Dios, prefieren cerrar el pico. Y de eso habla el Evangelio hoy. El administrador fiel y prudente que cuida la casa, su patrón le va a dar un premio. Pero el administrador infiel que descuida la casa recibirá un castigo. Y dice al final el Evangelio, y ya se lo leo: el siervo que conociendo la voluntad de su amo haya hecho algo digno de castigo, se le dará mucho azotes, porque conociéndola no la cumplió, porque sabiéndola no la cumplió. ¿Y cuántos de nosotros, servidores, administradores de las cosas de Dios, sabemos lo que debemos predicar, pero por miedo nos quedamos callados? Sabemos lo que debemos decir, pero somos perros mudos. Sabemos las cosas malas y las cosas buenas, y en vez de darle doctrina, palabra de Dios a la gente, le colocamos pañitos de agua tibia. ¿Saben por qué? Porque son amigos de los hombres, enemigos de Dios, porque son amigos del qué dirán, porque son amigos de lo que opine la opinión pública, de lo que la gente piense, de lo que la gente diga, porque tienen miedo, son unos cobardes sin pantalones en el puesto, y cuando ven a uno que lo hace, a ese debemos acabar, a ese debemos quitar. No nos conviene, no nos conviene, no nos sirve. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ay, padre, ¿usted por qué está diciendo eso? La Biblia lo dice, y léalo. San Lucas capítulo 12, y es el Evangelio de hoy. Oiga, son como perros mudos que no saben ladrar. Entonces, ¿qué saben hacer? Son servidores. Se ha puesto al frente de la servidumbre, se han puesto al frente del pueblo. Son servidores. ¿Qué saben hacer? Tendidos en sus lechos, no saben más que dormir y soñar. Tendidos en sus lechos, no saben más que dormir y soñar. ¿Cómo, padre? Tendidos en sus lechos, lo que saben es dormir, soñar, pero no saben predicar. Y aunque lo sepan, no les conviene hablar. Amigos de los hombres, enemigos de Dios. Amigos del qué dirán, enemigos de la palabra de Dios. Amigos del mundo, enemigos de las cosas del cielo. Tendidos, acostados en su lecho, no saben sino dormir y soñar. El administrador que dice mi amo tardará, se pone a beber y a tomar con sus amigos. Cuando llegue su amo, le darán muchos azotes por no haber cumplido las cosas que tenía que hacer. Miren lo que viene. A pesar de que hacen de pastores, de servidores, de cuidadores, de centinelas, son perros hambrientos que no se llenan con nada. Son gente incapaz de comprender. Son gente incapaz de comprender el mensaje de Dios. Aunque sean servidores, aunque sean pastores, aunque sean los encargados, los centinelas, son incapaces de comprender lo que quiere Dios. Son incapaces de comprender que el pueblo se está muriendo, se está perdiendo. El pueblo carece por falta de conocimiento y nosotros le estamos negando ese conocimiento, como dice Oseas. ¿Cómo la ve usted que tiene? Y otra cita que me gusta. ¿Saben por qué? San Juan, capítulo 10, versículo 11. San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor.
el buen pastor, da la vida por sus ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye, abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él no le interesa, a él solo le interesa su salario y no le importan en nada las ovejas. A buen entendedor, pocas palabras. Asalariados, servidores asalariados, que no les importan las ovejas, se quedan dormidos, viene el enemigo, siembra la cizaña, dice lo que tiene, y ellos callados, porque son partes de un sistema, porque son partes de un salario que se les paga para que cierren el pico y cierren la boca. Ay, Padre, ahora escúchelo, el Evangelio de hoy. Cualquier reclamo, háganselo a San Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 39. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete a su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. La primera enseñanza es para los padres, que no deben dejar que a sus hijos les lleguen los ladrones del alma y le destruyan la fe, los lleven al vicio, los lleven al pecado y los acaben y los destruyan en la perdición. Y muchos padres de familia y madres le van a entregar cuentas muy caras a Dios porque sus hijos se perdieron en cualquier vicio, en cualquier pecado, porque no estuvieron pendientes, porque se dedicaron más al trabajo, al dinero, a la comida, a la casa, que a la educación de sus hijos. Sí, Señor. Y no quisiera estar en sus zapatos. Ni tampoco quisiera estar en los zapatos de los sacerdotes que son perros mudos y son malos pastores que se quedaron callados y se convirtieron en asalariados. Ahí tampoco quisiera estar. Que ahí puedo caer, pero no quiero estar ahí. Oigan. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Primero lo dijo Jesús para los padres. Ahora Pedro dice, díganos alguito a nosotros. ¿Lo dice por nosotros o por todos? Ahora voy contigo, Pedro. El Señor le respondió, supongamos que un administrador, así lo llama, administrador, cuidador, pastor, ministro, póngale el nombre que usted quiera, que está al frente, que es el centinela, que es el que cuida. Isaías 56:10, esos cuidadores están mudos, hacen de pastores a ellos, a Pedro. Supongamos que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo el alimento. Díganme ustedes, ¿cuál es el alimento del alma? La palabra de Dios. Y nosotros los que estamos al frente debemos repartirla a su tiempo, en su momento. No cuando nos venga en gana o no cuando nos convenga. No para tener amigos o enemigos. No para ser amigos de los hombres. No, Señor. Debemos darle de comer a la gente palabra. Sacerdotes que no están haciendo homilías. Pastores que están haciendo sus homilías en base a libros de cuentos y de historia. Que la gente va a la misa y dice, ¿y cuándo será el día que mi párroco me predique palabra de Dios y no hable cosas que no tienen que ver ni con la palabra de Dios? ¿O por qué hoy no hubo homilía? ¿Por qué no hubo enseñanza? El darle de comer a la gente es nuestra responsabilidad. Supongamos que un administrador puesto al frente de su amo, al de la servidumbre, con el encargo de repartirle el alimento, se porta con fidelidad y prudencia. Es fiel, lo hace, es constante, lo hace con prudencia, lo enseña con habilidad, con astucia.
sean mansos como la paloma, astutos como la serpiente. Miren el envío misionero cuando Jesús los manda a predicar de Lucas capítulo 10. Los envío como corderos en medio de lobos. Los mando, no lleven esto, dedíquense a predicar. Ahí está el envío misionero. Se porta con fidelidad, con prudencia. Dichoso ese servidor si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo le aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Dichoso ese, cuando el amo venga y se dé cuenta que está trabajando, ahí le darán un premio, ahí le darán un regalo. Amigo de Dios, premio de Dios. Amigo de los hombres, premio de los hombres, asalariado. Amigo de la palabra de Dios, predicador de la palabra de Dios, sabiendo las consecuencias, premio de Dios cuando llegue su amo. Amigo de las palabras humanas, de lo que la gente quiera que le hable, premios materiales y humanos que para el cielo no sirven de nada y no nos lo vamos a llevar. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros servidores, y a comer, y a beber, y a embriagarse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. Pero si el servidor se olvidó del alimento, se puso a beber, a tomar, a embriagarse, se descuidó de su trabajo, para ello lo más importante eran las reuniones sociales, para ello eran lo más importante los trajes, las fiestas, para ello lo más importante es la aceptación social, para ello los administradores, lo más importante es lo que diga el mundo, amigo de las personas, para un compartir, para otro compartir y un aplauso por aquí. Pobrecito, cuando llegue el amo, le hará correr la misma suerte de los desleales, de los que no fueron fieles, de los que no creyeron en su patrón, de los que no obedecieron, de los desobedientes. Y ahí están pintados muchos. Ay, Padre, miren, esa es la liturgia de hoy. Esa es la palabra de hoy. ¿Qué quiere que les predique? Mentiras, engaños. Pues vayan a escuchar a otro cura. Cuando vengan aquí les predico palabra de Dios. Y lo que toque y lo que venga. ¿Qué vamos a hacer? El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Ahorita recibimos piedras por predicar la palabra de Dios. Ahorita recibimos todo lo que venga por predicar la palabra de Dios. Pero esos que no predicaron la palabra de Dios reciben premios y aplausos y regalos. Y bien y excelente, pañitos de agua tibia pusieron. Halagos de los hombres. ¡Ja! Pero ante Dios, los que se esforzaron, los que dieron su vida, los que la predicaron, si usted hizo lo que tenía que hacer, recibirá el premio de Dios. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía hacer, recibirá muchos azotes, recibirá mucho castigo. Yo no sé qué estaremos haciendo. Pero si no hacemos lo que Dios manda, si no predicamos, si no le damos el alimento a la gente, tenga cuidado porque vamos a recibir muchos castigos. Y aquellos que se ponen de parte de los que están dándole no alimento, sino colocando pañitos de agua tibia, también para eso da el castigo. Eso lo dice la Biblia. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Pero puede ser que haya alguno que no sepa. Hizo lo que no debía hacer, recibirá pocos. Y termina el Evangelio. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Dios me ha dado mucho. Y a mí me va a exigir mucho. Dios me ha dado muchísimo.
Y a mí me va a exigir muchas personas, tantas personas que vienen aquí todos los días a llenarse de la palabra de Dios y que yo les predique pañitos de agua tibia y que yo les diga tonterías y cosas que no tienen que ver con la palabra y que yo les diga cosas que no tienen que ver con la reflexión. Muchos azotes me van a dar, mucho castigo. El que se le da mucho se le exige. Y yo tengo que predicar, y yo tengo que hablar, y termino diciéndole, aquí todos son libres. El que quiera venir a escuchar, bendito sea Dios. Y el que no quiera escuchar, pues va y busca otro sacerdote y lo escucha. Que hable de otra manera, los hay. Que hablen bien, los hay. Pero si usted viene aquí, es porque Dios permitió que estuviéramos aquí y escucháramos la palabra de Dios y nos llenáramos de Él aquí. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.